Quiero entrar al libro de Apocalipsis, hermanos. Algunos me han pedido que entre al libro de Apocalipsis y enseñe el libro de Apocalipsis, y vamos a entrar al libro de Apocalipsis en esta noche y vamos a quedarnos en este libro por un buen rato. Así que vamos al libro de Apocalipsis. Si no lo encuentra, pasa al altar, arregla cuentas con Dios en esta mañana, en esta noche. Es el último libro de la Biblia. Estamos en Apocalipsis y quiero simplemente que me escuche. Voy a entrar la introducción al libro de Apocalipsis. No vamos a entrar en profecía en esta noche, pero sí vamos a ir finalmente a lo que es profecía dentro del libro de Apocalipsis. Libros que van juntos, el libro de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, son libros proféticos y vamos a estar hablando un poco acerca de profecía. Yo creo que Cristo viene pronto. Yo creo que la venida de Cristo se acerca. Yo creo que la trompeta está por sonar. Sabes que todas las señales ya se han cumplido. Ya se han cumplido. Y hay algo que se ve en la Biblia en cuanto a la venida del novio. Siempre es retrasada su venida. Entonces, si usted se estudia acerca de la venida del novio, siempre es retrasado. Están esperándolo, no llega, debería de haber llegado. Entonces, la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Pero quiero que entremos en el libro de Apocalipsis. Este año tuve el privilegio, ya 2 años he ido a Turquía y hemos estado en Turquía y hemos visto 4 de las 7 iglesias de Asia Menor, que el libro de Apocalipsis en sí es dirigidas a estas iglesias, y tuve el privilegio de estar en la ciudad de Éfeso y de Esmirna y de estas iglesias Sardis y Tiatira, y pude ir y visitar estos lugares personalmente, y es siempre te abre un poquito más el entendimiento cuando puedes ir personalmente y ver estos lugares en persona. Pero el apóstol Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis, hermanos, y él ha sido quemado en una olla de aceite. Quiero que entendamos que fue exiliado, fue sacado, llevado a una isla que se llama Patmos, que en sí está en Grecia. Estaremos viendo este año a la isla de Patmos, en sí a la cueva donde el apóstol Juan recibe la visión, la revelación de Dios, y se escribe el libro de Apocalipsis. Entonces el apóstol Juan está... lo han quemado, lo han echado en esta olla de aceite, lo han llevado, lo han mandado a esta isla de Patmos, donde ponían a los prisioneros para que finalmente murieran, starvation, murieran de hambre y finalmente murieran. Y era una manera horrible, este lugar volcánico, para que un prisionero lo exiliaran y lo pusieran allí hasta que se muriera. Pero la razón que le hacen esto al apóstol Juan, lo vemos en Apocalipsis 1:9. ¿Por qué le hicieron esto al apóstol Juan? Dice la Biblia: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Aquí estaba en la isla llamada ¿qué? Patmos. Él estaba en la isla llamada Patmos. Dice, por causa de la ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué razón agarraron al apóstol Juan y lo echaron a esta isla llamada Patmos, hermanos? Por causa de predicar el evangelio. Es el precio que pagó por predicar el evangelio de Jesucristo. Yo siempre he creído, hermanos, yo entiendo que históricamente se han confirmado los evangelios. Históricamente los evangelios se han confirmado como ciertos y verdaderos, y en sí se utilizan como base histórica. Entonces entendemos que podemos basarnos en los evangelios. Históricamente Jesús existió, históricamente Jesús fue sepultado, y históricamente se le apareció a muchos después de su sepultura, sabiendo que resucitó históricamente. Pero para mí algo grande siempre ha sido el hecho de que los judíos, discípulos, daban sus vidas por Cristo, daban sus vidas por el evangelio de Cristo. ¿Cómo es que un judío que no cree en la corporación, en la resurrección corporal, entrega su vida, dispuesto a ser echado a una isla de Patmos, es dispuesto a ser quemado en una olla de aceite, porque él no va a cambiar su mentalidad? Él sabe que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y siempre eso ha sido para mí una confirmación de los evangelios, el hecho de que Tomás, el discípulo que dudaba y finalmente cae de rodillas y dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Tomás, quizás representando la mentalidad del judío de aquel entonces: no es posible que esta persona haya resucitado. Y finalmente él cae de rodillas y dice, es cierto. Y Tomás históricamente finalmente se va a India, y Tomás es un misionero en la India, entrega su vida por el evangelio de Cristo. Y para mí estas son confirmaciones de quién es Jesús. Hermanos, escucha bien, lo más importante es estar seguro de quién es Jesús. Jesús no era simplemente un profeta, él era mayor que los profetas, dice la Biblia. Jesús es el Hijo de Dios, él es Dios en carne. Él fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos.
Cuando arrestaron a Juan, él estaba en Éfeso. Quiero que entendamos, cuando lo arrestaron, él estaba en Éfeso. Los que fueron a Turquía, algunos saben dónde está. Y estaba él ministrando a las iglesias de Éfeso y a las iglesias o las ciudades vecinas. Y podemos hablar acerca de las ciudades, son las otras iglesias que se mencionan en la lista de iglesias. Y voy a ir a través de eso más adelante. Él aún, hermanos, sigue el mandato divino desde la isla de Patmos. Él ha sido quemado en una olla de aceite. Él ha sido exiliado a una isla para que muera en esa isla. Y desde esa isla él sigue ministrando a estas iglesias. Él ministra, no puede hacerlo como antes, llegar personalmente a la iglesia y enseñarles o hablarles, pero él lo hace por medio de cartas. Y el mensaje de Juan no cambia, el mismo mensaje que predicó a las iglesias en persona, ahora las está mencionando en estas cartas que él escribe. El método cambió, pero el mensaje no cambió. Y déjame decir algo, hermanos, yo entiendo que estamos en los últimos días y yo entiendo que quizás el método cambia, pero el mensaje no cambia. El mensaje no cambia. El método puede ser que cambie en cuanto a cómo alcanzar una ciudad para Cristo. Hablaba con el pastor Diende, le decía, fuimos entrenados, yo fui entrenado en Chicago y él fue entrenado en California, y llegamos a Georgia, donde es totalmente diferente. No es como Chicago y no es como California, y aprendí que el método cambia. Hay que usar diferente método, pero déjeme decir algo, el mensaje no cambia. Sigue siendo el mismo mensaje. Ahora Juan personalmente no puede ir y enseñar a las iglesias, pero otro método, puede escribir una carta y mandar una carta, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Estamos bien, hermanos? Las iglesias que estaban ahí en Asia Menor estaban comenzando a ser perseguidas, y es lo que estamos encontrando en el libro de Apocalipsis, una persecución que está comenzando con estas iglesias en Asia Menor. Si vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13, encontramos a uno que se llama Antipas, y dice el versículo 13, yo creo que él era quizás el pastor de la iglesia en Pérgamo. Dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el ¿qué? El trono de Satanás. Mi esposa y yo, bueno, los que fuimos a Turquía, fuimos a Pérgamo y subimos a la montaña donde llaman exactamente el trono de Satanás, donde se encontraban con el diablo. Interesantemente, hermanos, Dios cuando se encuentra con Moisés le pide que suba al monte, y el diablo cuando quería encontrarse con las personas les pedía que subieran a un monte. Hermanos, el diablo siempre quiere parecerse a Dios. El diablo siempre quiere parecerse a Dios. Dios tiene su Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El diablo tiene la suya. Tenemos la bestia, tenemos el falso profeta, tenemos el anticristo, tenemos una trinidad del diablo, como hay una trinidad de Dios. El diablo siempre quiere parecerse a Dios, pero eso es otro mensaje. No me lleven a eso, eso es otro mensaje. Antipas, hermanos, se cree que era el pastor de la iglesia. Capítulo 2, versículo 13, dice: yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue ¿qué? Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y Antipas, hermanos, quizás el pastor de la iglesia en Pérgamo, se cree que fue quemado dentro de un becerro de bronce. Antipas era un testigo fiel. Ese mismo título se le da a Jesús en Apocalipsis 1:5. Si vamos al capítulo 1, versículo 5, se le da ese mismo título a Cristo. Dice: y de Jesucristo, ¿el qué? El testigo fiel. Hermanos, en otras palabras, de la manera que Jesús fue fiel hasta la muerte, Antipas fiel hasta la muerte. Y de la palabra testigo, aquí viene la palabra mártir. Muchos han escuchado esa palabra mártir. Hay unos libros que se llaman Fox Book of Martyrs. Es un libro de puros mártires a través de la historia que han muerto por el evangelio de Cristo. Uno de ellos que me llamó la atención cuando estaba leyendo Fox Book of Martyrs era ¿cómo se llamaba? Él murió por causa del bautismo. Él creía que la persona tenía que ser sumergida en el agua a causa del bautismo, y agarraron a esta persona y lo pusieron, se me olvidó el nombre de él, y le pusieron un costal en su cabeza y amarraron el saco y lo echaron al agua, y entonces él murió a causa del bautismo. Creía que una persona después de ser salva tenía que ser bautizada y que el bautismo tenía que ser sumergido dentro del agua. De ahí viene la palabra mártir, viene de la palabra testigo, y en sí murieron tantos testigos de Jesucristo que los llamaron mártires, y es esa la razón. Pero la persecución en contra de la iglesia
que Juan tanto amaba, él amaba las iglesias de Asia Menor, había comenzado y aún él mismo había sido exiliado, pero la tormenta de la persecución estaba a punto de irrumpir en furia total, hermanos. Estaba comenzando la persecución, pero la persecución obviamente iba a empeorar. Y estas iglesias, escribe Juan el libro de Apocalipsis, a las iglesias que están comenzando a experimentar persecución, pero no ha llegado a su clímax todavía no ha totalmente se ha desatado. Y Juan le escribe a estas iglesias, y el propósito de Juan es darles esperanza. Hermanos, le está diciendo Juan a ellos, y podemos resumirlo: hay un Dios soberano que está en control de todas las cosas. Mira, Dios, hermanos, ya hizo planes para el final de la historia. Ya sabemos cómo la historia termina. Esto no está agarrando a Dios de sorpresa. ¿Sí me está escuchando? Entonces Juan está dando esperanza a las iglesias que están pasando por persecución, y les está comenzando a decir: Dios está en control de todo, y que finalmente los impíos serán condenados, y Cristo vendrá en su gloria para juzgar y para gobernar. Hermanos, finalmente Dios hará justicia. Finalmente Dios hará justicia de tantas injusticias que se han hecho en este mundo, de tantas veces que pensamos que la gente se ha salido con la suya. ¿Alguien me está escuchando? De tantas veces que decimos: mira, aquel hizo algo y no le sucedió nada. No por mucho tiempo, finalmente vendrá Cristo, y Él va a juzgar, dice la Biblia, y Él va a establecer justicia sobre esta tierra. Pero quiero que veamos algo en esta noche. Mientras Juan estaba en la isla de Patmos, y aquí quiero estar un rato, y había sido exiliado, dije, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, en el versículo 10 vemos algo interesante. Estoy en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Estamos bien esta noche? Dice la Biblia: yo estaba en el ¿qué? En el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, es primera y última letra del alfabeto griego, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y la razón por la cual yo creo que son 7 es porque es un número de completación, y no solamente implica esas 7 iglesias, sino todas las iglesias. Ese es un mensaje para toda iglesia. Ese es el mensaje para la Iglesia Bautista Tierra Santa. Así que no es un mensaje solo dirigido a estas iglesias, sino a todas las iglesias de todas las épocas, de todos los tiempos. ¿Sí me están entendiendo? O sea, Juan está escribiendo un mensaje a estas 7 iglesias, pero no nada más son a esas, sino a todas las iglesias, y eso incluye la nuestra. Pero en el versículo 10 lo que vemos es que Juan es transportado en el Espíritu, y quiero estar ahí simplemente en esta noche. Hermanos, esto no es un sueño que tuvo, no es que comió mucha pizza la noche anterior, ¿verdad? No había Domino's Pizza en la isla de Patmos. Esto no es una experiencia del ocultismo o del espiritismo. Hermanos, esto es una experiencia fuera del cuerpo. Yo personalmente creo que Juan es llevado más allá del sentido normal o físico, a un estado en donde Dios, a un estado sobrenatural, en el cual Dios le puede revelar sobrenaturalmente los contenidos de este libro. Y quiero entrar en esto. 4 veces vemos en Apocalipsis que Juan está en el Espíritu. Si vamos al capítulo 1, versículo 10, comienza: yo estaba en el ¿qué? En el Espíritu, en el día del Señor. Y quiero que vaya al capítulo 4, versículo 20, y vamos a ir un poco a través del libro. Y encontramos simplemente a Juan en el Espíritu, capítulo 17, versículo 3, 17:3. No, 4:2 y 17:3. Ahí para que use la Biblia y se sienta que lo usó más. Dice: y al instante yo estaba en el ¿qué? En el Espíritu. Y capítulo 17, versículo 3. Y estamos viendo a Juan que a través del libro está en el Espíritu. Capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el Espíritu al desierto. Podemos ir al capítulo 21, versículo 10. Capítulo 21, versículo 10. Dice: y me llevó en el ¿qué? En el Espíritu. Entonces podemos empezar a ver que Juan, a través del libro de Apocalipsis, está en el ¿qué? Está en el Espíritu. Y quiero explicar esto porque en el Espíritu o fuera del cuerpo encontramos varias cosas que suceden. Él está en el Espíritu o fuera del cuerpo, y encontramos que Él ve en el Espíritu, encontramos que Él oye en el Espíritu.
en el Espíritu. Encontramos que Él habla estando en el Espíritu. Hermanos, Él viaja de la tierra al cielo en un instante estando en el Espíritu. Vemos una velocidad extraordinaria. Él aprende, Él hace preguntas y le explican el significado de lo que está viendo. Cuando está en el Espíritu, Él viaja al futuro sin tener limitación del tiempo, estando en el Espíritu. En Apocalipsis 5:4 Él lloraba mucho estando en el Espíritu. Y quiero entrar en esto, hermanos, porque hay quienes no entienden que cuando el Espíritu se separa del cuerpo, eres un ser consciente. Cuando el Espíritu se separa del cuerpo, quiero que entendamos que somos espíritus en cuerpos terrenales. De ahí proviene la palabra humano, humas, que es un espíritu dentro de un cuerpo de tierra. Hermanos, somos espíritus dentro de un cuerpo de tierra. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos bien esta noche? 2 de Corintios 5, 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada, ¿qué dice? Terrestre, ¿qué? Tabernáculo, se deshiciere. ¿Cuál es esta morada terrestre? ¿Cuál es el tabernáculo? Es el cuerpo de tierra que tenemos nosotros. Hermanos, esto es temporal. ¿Sí me está escuchando? Por más concha naca del envase rosado que usted se eche, usted va a terminar como quiera dentro de un hoyo de 6 pies de profundidad. ¿Sí me está entendiendo? No importa, se va a quedar pelón, se va a engordar. Hermanos, el cuerpo finalmente se deshace. Es lo que Pablo finalmente llama, que es cuando el cuerpo ha quedado, o el ser humano ha quedado en el peor estado en cuanto a la resurrección. No recuerdo el término que usó en 1 Corintios capítulo 15, pero totalmente un cuerpo se deshace. Yo recuerdo aquí en Carrollton una mujer murió en su casa, estaba comiéndose unas galletas de queso y salió afuera a checar algo y murió, y un hermano de la iglesia americana la encontró simplemente unas horas nada más después de haber muerto, y dice él, es algo tan impresionante. Ella estaba boca arriba mirando, ojos abiertos, totalmente negro el cuerpo. Dice, era lo más horrible. Dice, por muchas noches yo batallé aún en dormir pensando del cuerpo que yo vi. Hermanos, esto es algo temporal. ¿Sí me está escuchando? Es un tabernáculo terrestre, se deshace, pero tenemos de Dios. Mira lo que sigue diciendo, capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, hablando del cuerpo terrenal, tenemos de Dios un ¿qué? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hermanos, tenemos de Dios un edificio, una casa. No es temporal como una tienda de campaña, que a eso se le refiere el tabernáculo. Es un edificio. La casa que Dios dará será un cuerpo permanente, celestial, glorificado. ¿Sabe usted que finalmente este cuerpo va a ser transformado, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos? Glorificada a Dios, dice la Biblia, no nada más en vuestro espíritu, no nada más en vuestra alma, pero en vuestros cuerpos que son de Dios. Cuando Dios te compró, cuando Dios te redimió, Él no solamente redime alma y espíritu, Él también redime su cuerpo. ¿Sabía usted que el cuerpo le pertenece a Dios también? ¿Sabía usted que su cuerpo es my body? I do whatever I want. No es tu cuerpo. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, dice la Biblia claramente que su cuerpo también le pertenece a Dios. ¿Sí me está escuchando? Entonces Dios le ha comprado todito, todo el paquete le pertenece a Dios. Por eso finalmente el cuerpo va a ser transformado porque le pertenece a Dios. Pero mira lo que dice versículo 2. Estoy en 2 Corintios 5, 2. Dice, y por eso también, ¿qué dice? Gemimos, deseando ser ¿qué? Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando de este cuerpo glorificado. ¿Cuántos batallan con esta carne? Se enferma, se debilita, se cansa. Y estamos, hermanos, anhelando ese cuerpo glorificado que no es inclinado hacia el pecado, como este cuerpo carnal inclinado hacia pecar. ¿Sí me está entendiendo? Pero mira lo que sigue diciendo la Biblia, seguimos leyendo, estamos en el versículo 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no ¿qué? Desnudos. Regresaré a eso, versículo 4, porque así mismo los que estamos en este
tabernáculo, recuerda, el tabernáculo es el cuerpo terrenal que tenemos, gemimos ¿con qué? Con angustia, porque no quisiéramos ser ¿qué? Desnudados, sino que revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Hermanos, ¿qué es esto de estar desnudos? Y es lo que mucha gente no piensa en cuanto a lo que Pablo está escribiendo. ¿Cómo que desnudos? Desnudos significa un espíritu sin cuerpo. Es lo que significa. Desnudos aquí implica que si usted muere y su espíritu se separa de su cuerpo terrenal, pero usted ahora está desnudo porque no tiene cuerpo, es simplemente espíritu. Y estamos deseando ser revestidos de ¿qué? Del cuerpo glorificado. El espíritu se separa del cuerpo al morir, pero en la venida de Cristo, aquí está, estos espíritus sin cuerpos serán revestidos. Serán revestidos. A esta gente que ha muerto, ahora va al cielo y están ahorita mismo sin cuerpos. Están todos desnudos en el cielo ahorita mismo. Espíritus sin cuerpo, y están deseando la venida de Cristo. Cuando Cristo regrese, hermanos, se les dará un cuerpo glorificado a ellos, un edificio, una casa permanente. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Mira lo que dice aquí, dice versículo 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Lo tienen ahí? Dice, porque si creemos que Jesús ¿qué? Murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? A los que durmieron en él. Quiero que entendamos esto, que la gente que ha muerto en Cristo regresará con Cristo en el rapto. Ellos vendrán con Cristo en el rapto y obtendrán su cuerpo glorificado. Cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué está diciendo? Los cuerpos terrenales que han sido enterrados serán transformados. Y hay gente que, una vez más, ya lo he explicado, pero dice, pastor, si ese cuerpo ya se deshizo en esa tumba, ¿cómo va a resucitar? Y se va a unir al espíritu de esa persona que está en el aire. Recuerda, cuando Cristo venga en el rapto, Él no pisa la tierra, Él se queda en las nubes. Y ese cuerpo terrenal resucita y va y se encuentra con el espíritu que está desnudo. ¿Sí me está escuchando? Porque no tiene cuerpo. Dice, pastor, pero esos cuerpos, ¿cómo van a resucitar si se deshicieron? Dice Pablo en 1 Corintios 15, es como una semilla. ¿Cuántos han sembrado algo alguna vez? Y usted agarra esa semilla y usted la siembra, y finalmente, ¿qué sucede con la semilla? Se deshace, pero de esa semilla nace una ¿qué? Una nueva planta. ¿Sí me está entendiendo? Es un proceso donde se siembra algo en la tierra, se deshace, pero de allí sale algo nuevo, sale nueva vida. Y dice Pablo, vamos a agarrar ese cuerpo, lo vamos a enterrar, hermanos, pero finalmente de esa misma tumba va a salir un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. ¿Sí me está entendiendo? Dice Pablo, pastor, eso suena como algo ilógico. Y dice Pablo, aquí dice las palabras, Pablo, no lo digo yo, necio. Dice, si vemos el proceso diariamente en la siembra y la siega, ¿no crees que Dios también puede hacerlo con nuestros cuerpos terrenales? Y dice, pastor, ¿cómo que un cuerpo glorificado? ¿Qué está diciendo que un cuerpo glorificado? ¿Cómo que un cuerpo diferente? ¿Acaso Dios tiene falta de innovación? ¿Acaso no hemos visto cuerpos diferentes? Aquí no veo a nadie que parece vaca. Aquí no veo a nadie que parece caballo. Dios ha hecho cuerpos diferentes y de la misma manera hace un cuerpo diferente, glorificado, expresamente para poder estar en el cielo. ¿Sí me está escuchando? Los peces tienen su cuerpo para vivir en el agua. Las aves tienen su cuerpo para vivir en el aire. Y los cristianos tendrán su cuerpo para vivir en el tercer cielo con Dios. Espero que lo estén entendiendo. Así que regresan, hermanos, estos espíritus sin cuerpos, regresan desnudos para recibir sus cuerpos glorificados. ¿Estamos bien, hermanos? Pero en el espíritu, recuerda, están espíritus ahora mismo en el cielo. Mi abuelita falleció, mi abuelita está en el cielo, su espíritu está desnudo, pero los espíritus aún sin cuerpo, recuerda Juan, su espíritu se separa del cuerpo, él está en el espíritu, y estando en el espíritu está en un estado de conciencia. Oyen, ven, hablan, aprenden, lloran. He contado algunas veces la historia de la doctora Mary Neal, y yo creo que lo he contado en eventos pequeños, en clases, pero nunca lo he contado en la iglesia. Pero Mary, cirujana de la espalda,
Ella y su esposo se fueron kayaking. No sé si saben lo que es kayaking. En esos barquitos largos se fueron kayaking en el río Fui, en Chile. Esto sucedió en enero del 1999. Y el kayak de María Neo quedó atrapado debajo de una cascada y se atoró debajo de una piedra. Ella estuvo atrapada en su kayak abajo del agua, poco abajo, por 30 minutos. Por 30 minutos. Ella dijo que ella es una cirujana ortopédica y sabe en sí controlarse. Ella ha aprendido a controlarse y pudo tranquilamente ella estar consciente de la situación. Y ella dijo que estando en el kayak, poco abajo, bajo el agua, ella pudo aceptar tranquilamente que ella iba a morir. Ella dijo: yo sé que voy a morir. Ella cuenta cómo de momento ella se da cuenta que estando abajo del agua, ella, hermanos, empieza a poder respirar. Y ella dice: no es ilógico, no hay manera que yo debajo del agua pueda respirar. Ella, pensando como doctora, dice que se empieza a hacer preguntas para ver si ella está consciente. Y dijo: todas las preguntas la podía. Yo estaba consciente y yo estaba literalmente respirando debajo del agua. Dijo: ya yo llevaba un montón de tiempo. Sabía que llevaba más de 4 o 6 minutos, es lo máximo que una persona dura sin poder respirar. Ella se da cuenta, hermanos, que al poder respirar debajo del agua, ella se da cuenta que puede tocar la kayak, sentir el kayak, sentir, dijo ella, el plástico del kayak. Dijo: entendí que yo estaba muerta, pero aún estando muerta podía sentir el kayak. Aún estando muerta, dijo ella, podía sentir el agua que caía de la cascada, podía respirar. De la manera que ella lo puso, me encantó. Mary Neo explica cómo ella de momento sintió, aquí está, que pasó de estar viva a estar más viva. Hay gente que cree que cuando muere cruza este gran túnel, ¿verdad? Y allá hay una luz, ¿verdad? Y camina hacia la luz, ¿verdad? Y no sé, pero la experiencia que ella explica simplemente es esta. Dijo: yo estaba en el mismo lugar y pasé de estar viva a estar más viva. Nunca había respirado como respiraba ahora. Nunca mis sentidos estaban despiertos como lo estaban en este momento. Y ella, hermanos, entiende que ella había muerto. Ella dice que ella sale del agua y ve que están tratando de resucitar su cuerpo. Y ella dijo: la sincera verdad es que no quería que lograran revivirme. Yo me sentía mejor que nunca. Podía experimentar la vida mejor que nunca. Y finalmente ella explicó que se le dieron varias tareas y tuvo que regresar a su cuerpo. Y como todos tenemos una tarea, todos tenemos un propósito para nuestra existencia. Y déjame decir algo: si usted está vivo aquí en esta noche, es que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Hermanos, Juan tuvo una experiencia fuera del cuerpo en la isla de Patmos. Y estando en el Espíritu, él está consciente de lo que ve, él está consciente de lo que oye, él está consciente de lo que dice. En el Espíritu y solo en el Espíritu, aquí está, Juan podía ver las cosas que le serían reveladas a él. En el Espíritu y solo en el Espíritu, Juan podía ver las cosas que le iban a ser reveladas a él. Hermanos, este cuerpo que tenemos es un cuerpo terrenal. Es un cuerpo terrenal que no puede percibir las cosas celestiales. Es un cuerpo limitado a lo terrenal. Segunda de Reyes, capítulo 6. No quiero que vayamos ahí por el tiempo, ya se me pasó el tiempo. Pero en Segunda de Reyes 6, 16 al 17, encontramos que está Eliseo con su siervo y le dice al siervo: mira, hay un ejército en contra de ellos. Y le dice el siervo a Eliseo: oh, profeta de Dios, nos van a hacer pedazos, nos van a destruir. Y dice el profeta de Dios: no, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo del varón de Dios le dice: pero ¿a dónde están? No los veo. Y le dice el varón de Dios, dice: Señor, abre sus ojos para que él pueda ver. Abre sus ojos para que él pueda ver las cosas celestiales. Hay cosas que usted y yo con estos ojos terrenales no podemos ver. Hay cosas que no podemos percibir. Si Dios abriera tus ojos en esta noche, tú pudieras ver el mundo espiritual. Pudieras ver ángeles en esta noche aquí con nosotros. ¿Sabía usted que hay ángeles? También pudiéramos ver demonios en esta noche, en este lugar.
Yo recuerdo una historia que contó Billy Graham en un libro que estaba leyendo, un libro acerca de ángeles. Él tiene un libro acerca de ángeles, tremendo libro. Si alguien lo puede conseguir, leer, le encantaría. Yo estaba leyendo el libro de Angels de Billy Graham, y decía el libro que había una señora, y esto era el tiempo cuando los doctores visitaban las casas. Había una señora que estaba enferma en su casa y estaba por morir. Y dice Billy Graham en esta historia que a medianoche llega el doctor a la casa de esta señora y le dice a la señora: vengo porque sé que estás enferma. En sí tocó la puerta, nadie la abre. Él abre la puerta, se mete, encuentra a la señora súper enferma en la cama. Finalmente la ayuda, se levanta de la cama de enfermedad la señora, y ella le pregunta al doctor, una larga historia, a hacerla corta, le dice: ¿quién lo llamó? ¿Quién le dijo que yo estaba en mi casa enferma? En aquel entonces no había teléfonos, no había celular, no había texting, ¿verdad? WhatsAppeando, ¿verdad? Dijeron: ¿quién te dijo? Y él dijo: su hija, a medianoche llegó a mi casa, me tocó la puerta, me dijo: doctor, necesito que vayas con mi mamá, está enferma en casa, necesito que vayas. Y dijo: yo por eso vine, su hija. Ella dijo: yo solamente he tenido una hija y ella acaba de fallecer. Y abre el closet del cuarto de la hija, donde la hija dormía, y había un traje, uno de los trajes colgando ahí. El doctor lo vio y dijo: ese es el traje que la niña tenía puesto cuando me vino a buscar. Hermanos, yo creo en los ángeles. Yo creo que hay un mundo espiritual. Y yo creo que si Dios abriera nuestros ojos en esta noche, pudiéramos ver ángeles. Pero también creo en demonios. Y también creo que si Dios abriera nuestros ojos en esta noche, pudiéramos ver que nos rodea un mundo espiritual. Pero encontramos, hermanos, Juan fuera del cuerpo, y nosotros en este mundo terrenal solo podemos ver los efectos. Aquí está: nosotros en el mundo terrenal solo podemos ver los efectos del mundo espiritual. No podemos ver los ángeles, los demonios, solo podemos ver los efectos. Si recuerdan, Lucas capítulo 8, versículo 26 al 30, hay un hombre gadareno, sin ropa, endemoniado, viviendo en los cementerios, atado con grillos y cadenas. Rompe las cadenas con una fuerza increíble. Pero lo que podemos ver es a un muchacho fuera de control, sin ropa, viviendo en el cementerio. Pero lo que no podemos ver son los 6,000 demonios apoderados de él. Vemos los efectos, aquí está, del mundo espiritual. Lo que podemos ver con estos cuerpos terrenales no es lo espiritual, es los efectos de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 2:10. Juan está en el Espíritu, y solo en el Espíritu se le puede explicar lo que de veras está sucediendo. Hermanos, usted y yo no sabemos lo que de veras está sucediendo. Solo vemos los efectos de lo que está sucediendo en un mundo espiritual. La rebeldía del muchacho, simplemente los efectos de lo que está verdaderamente sucediendo. Entendamos, hermanos, que hay un mundo espiritual. Está el diablo, están los demonios, y solo vemos los efectos. Y Juan explica a estas iglesias que están pasando o están por pasar por una persecución extrema. En el capítulo 2, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el quién. Hermanos, no va a llegar un diablo con cuernos y una cola puntiaguda pero dice: el diablo echará a alguno de vosotros en qué. Hermanos, escucha bien, Juan está diciéndole que lo que ven o lo que están experimentando es efecto del mundo espiritual. Es el efecto del mundo espiritual. No es el gobierno romano que los echará en la cárcel, sino será él. No es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mayoría de la gente está tratando de arreglar, aquí están las cosas carnales, terrenales, cuando en sí la raíz del problema, la fuente del problema no está en lo terrenal, está en lo espiritual. Lo que estamos viendo son los efectos. ¿Alguien me está escuchando? La gente quiere: pastor, quiero que arregle a mi hijo, quiero que arregle a mi hija, que hace esto, que hace aquello. Hermanos, esos son efectos. Estamos viendo los efectos de una guerra, de una batalla, de algo que está sucediendo en lo espiritual. Espero que alguien le está agarrando. Hermanos, Dios le muestra a Juan en el Espíritu que las cosas que ellos enfrentan terrenales solo son efectos, resultados del mundo espiritual que ellos no pueden ver.
Te vengo a decir en esta noche, escúchame bien, la guerra es espiritual. La guerra es espiritual. Es en una dimensión espiritual la guerra. No la vemos. Vemos los efectos. Vemos las iglesias frías, vemos las iglesias vacías, vemos que nadie es salvo, vemos la gente caer en pecado, vemos el aborto, vemos el homicidio, vemos acá y allá, pero no entendemos, hermanos, qué es lo que está detrás de todo eso. Eso simplemente es el efecto. La guerra es espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. No puedes pelear una batalla espiritual con armas terrenales. Hay tanta gente hoy en día tratando de pelear batallas terrenales, batallas espirituales con almas terrenales. Pastor, vamos a hacer una junta con todos los hermanos que están mal con Dios y hablar con ellos. Usted no arregla a la gente así. Usted se pone de rodillas, es lo que usted hace. Eso no es, hermanos, eso es efecto de algo espiritual. La manera que peleamos esta guerra, hermanos, no puedes pelear una batalla espiritual con almas terrenales. Dice el versículo 3 que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estoy en 2 Corintios 10, no tienes que ir ahí por el tiempo. Pero el militar según la carne es usar sabiduría humana, métodos humanos. Hermanos, la vida cristiana se describe como nuestra milicia. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. En una guerra por nuestros matrimonios, en una guerra por nuestros hijos, en una guerra por nuestros jóvenes, en una guerra por nuestra fe, en una guerra por nuestras iglesias. Estamos en una guerra. Pero la guerra no es terrenal, es espiritual. Es espiritual. El campo de batalla es tu mente. Me encantaría entrar en esto, el tiempo no me lo da. Pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, pero las almas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas armas poderosas que Dios nos ha dado para pelear esta batalla? Nos ha dado su palabra. Su palabra. Tristemente, cristianos no leen sus Biblias. Ven Facebook, ven Instagram, se quejan de todo lo malo que les está sucediendo, pero no leen su Biblia. No leen su Biblia. No estamos en una guerra terrenal, estamos en una guerra espiritual. Cuando el diablo vino con Cristo, Cristo no le dijo, mira, te voy a explicar aquí lógicamente, científicamente. Le dijo, escrito está. Escrito está. Usted va a ganar esta guerra. Usted necesita pasar tiempo en la palabra de Dios. Estás perdiendo la guerra. Estás tratando de arreglar al chamaco y tratar de arreglar aquí, arreglar allá, y no te está funcionando. Porque estás tratando de pelear una guerra espiritual con almas terrenales. Necesitas oración. Necesitas ayunar. ¿Alguien me está escuchando? No es una guerra terrenal, es una guerra espiritual. Voy a entrar en cuanto el domingo a lo que es el ayuno. Pero John Wesley, él era el iniciador de la iglesia metodista. Él ayunaba 2 veces por semana. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva, los primeros cristianos ayunaban yo creo que es los martes y jueves? Por 400 años los cristianos ayunaron 2 veces por semana. Por 400 años. ¿Qué nos ha pasado, cristianos? ¿Qué nos ha pasado? Oh, pastor, estamos perdiendo la guerra. Claro que la estamos perdiendo porque estamos tratando. Que hay que convencerlo. Que hay que regalarle algo para que venga a la iglesia. Hermanos, esto no es una batalla terrenal, es una batalla espiritual. Tenemos que regresar a la oración. Tenemos que regresar al ayuno. John Wesley dijo esto: yo no ordeno un predicador al ministerio que no ayuna 2 veces por semana. Wow. Él dijo en Mateo 6, Jesús dijo cuando ores, y luego dijo cuando ayunes. Dijo, Dios tiene el mismo énfasis en orar y ayunar. Muchos oran pero no ayunan. La batalla es espiritual. La guerra es espiritual. Y la estamos perdiendo. Porque los cristianos queremos pelear una guerra espiritual con armas terrenales. ¿Alguien me está escuchando? Este género no sale. A mí no me importa cuánta Biblia. No, este género no sale. Sino con oración y ayuno.
Hay tantos aquí, escúchame bien, buscando aquí, buscando allá, peleando aquí, peleando allá, cuando lo que tienes que hacer es irte con Dios. Irte con Dios y decir: Señor, entiendo que hay algo detrás de todo esto. Hay algo detrás de aquel hombre que está viviendo una vida perdida. Hay algo detrás de aquella mujer. Hay algo detrás de aquel joven. Hay algo, es algo espiritual. Hay algo detrás de esta iglesia que se está dividiendo. Hay algo más allá de no es los hermanos. La batalla no es terrenal, es espiritual. Y tenemos que ponernos de rodillas y tenemos que orar. Le hablaba a Ángel hoy. Matthew Henry estudiaba su Biblia 5 horas todos los días. John Wesley se levantaba a las 4 de la mañana y oraba de 4 de la mañana a 8 de la mañana. ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué estamos perdiendo?